Bueno, estamos acá en las crónicas de la Federation, ya arrancamos, ya está Enrique Garilio en el estudio, ahí lo veis. Hemos hablado con la gente de la Federation y Así nos decían, corríjame si entendí otra cosa, don Henry, Sí. nos decían que sería interesante hablar del mundo, hacia dónde va el mundo en estos momentos tan complicados, donde parecen haber cambiado las reglas de convivencia a nivel internacional, o las pocas que había, o las pocas que eran respetadas, bueno, parecen haber cambiado totalmente. Hay una gran incertidumbre que reina a nivel mundial, con la aparición de China como un factor de poder súper importante, con Estados Unidos consolidado como una fuerza militar también muy importante, pero con crisis internas y cambios de reglas que condicionan al resto del mundo, a pesar de que ellos representan el 15% de la economía mundial, del comercio de la economía mundial, y el 85% está por fuera de eso, pero bueno, es un 15% que manejaba la lógica a nivel internacional. Hoy parece que esa lógica se rompió, o por lo menos que se plantean, como digo, varias incertidumbres. Hablamos con la gente de la Federation y ¿qué nos dijo, Henry? Bueno, la elección de este tema se disparó a partir de la noticia de que el gobierno nacional negocia el ingreso sin visas, ¿no?, a Estados Unidos de los ciudadanos argentinos, y la Federation entonces planteó el dilema de cuál es el beneficio real, ¿no?, de este anuncio que fue celebrado por algunos círculos como que está marcando un estándar de calidad de nuestro país. Igual todavía no está aprobado ese ingreso sin visa, algo que rigió de 1996 al 2002, en la época del menemismo. Del menemismo, claro, el final del menemismo, el gobierno de la Rue, cuando entramos en crisis, nos cerraron la puerta, nos dejaron afuera como perros. Pero bueno, ahora hay una gran algarabía. Bueno, ¿qué significa, no, el ingreso sin visa a Estados Unidos y hasta qué punto esa alianza es conveniente para la Argentina? Bueno, la gente de la Federation bajaba algunos datos, como ese 15% del peso que tiene Estados Unidos en el comercio mundial, y que algunos dicen que todavía es inclusive un poco menor, pero que decididamente está en caída, ¿no? Mientras tanto, que lo que se conoce como el sur, con esto, junto con Estados Unidos, el G7, ¿no?, lo que era el grupo del G7, que también se reunió hace poco, medio sin mucha trascendencia, que nuclea Japón, incluye Alemania, Francia, Reino Unido, los históricos países potencia. Hoy, frente al BRICS, lo que se llama el sur global, representa una parte cada vez más mínima, no solo de la población, mientras que el G7 es el 15%, el BRICS representa casi el 51%. En términos de Producto Bruto, el BRICS están en 40 y 40 casi, pero tiende a sobresalir o a tomar ventaja el BRICS de la mano de China. Y bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Por eso es que ante este crecimiento de lo que representa el BRICS y Estados Unidos en retroceso, es que se empiezan a dar un montón de juegos geopolíticos que generan mucha tensión, porque Estados Unidos lo que quiere es resistir a como dé lugar, claro, la posibilidad de una mayor escalada de China, que lo deje todavía más atrás y perdiendo peso en el concierto mundial de las naciones, como se decía en una época. Sí, así es. Y es interesante que vos pongas el eje también en las cosas que está haciendo el gobierno de Milei, porque entre las cosas que hizo a nivel política internacional, que no lo mencionamos en la charla con Lilia Puig de Sturing que tuvimos recién, es salir de los BRICS, ¿no? Claro. ¿Y qué implicó para la Argentina salir de los BRICS? Bueno, a corto plazo quizás nada, porque tampoco implicaba nada que a corto plazo quedarse, pero sí potencialmente es dejar abandonada la chance de que Argentina formara parte estratégica de un grupo que tiene todo por hacer y todo por ganar, ¿no? Sí. Hablando solamente de mercado, estás hablando del mercado más grande de personas, de individuos, del BRIC, que tiene hoy el mundo, ¿no? Habernos sumado a eso ya era un golazo. Sí. Potencialmente. Y después, bueno, a nivel créditos, por ejemplo, la Argentina está dependiendo de fondos, y es necesario los fondos para crecer, porque sin fondos no creces, sobre todo en un mundo
mundo tan globalizado, pero claro, estás tomando el préstamo más caro que hay en el mundo a tasas totalmente usurarias. En cambio, desde estos países o de estos bloques uno puede confiar o por lo menos esperanzarse que podés tener unos créditos más blandos. Bueno, de hecho África está obteniendo de China, no del BRICS, pero sí de China. Sudáfrica está en los BRICS, pero no hablo de esto. Claro. Ya está teniendo créditos para desarrollo de infraestructura a tasas muy bajas. Estratégico también los que le prestan plata, pero bueno, sí. El Fondo Monetario también, ¿no? Es estratégico Totalmente. y busca objetivos. Entonces, entre los dos, prefiero que me cobre menos tasa. Claro, el nuevo Banco de Desarrollo es el instrumento que creó los BRICS, que crearon los BRICS, que son 10 países más 40 ya estados asociados, entre los cuales están muchos estados de África, como menciona Pablo. Y también, ¿no? Los organismos que creó Occidente o Estados Unidos con el G7, con las potencias emergentes luego de la Segunda Guerra Mundial, sí. Son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que se han caracterizado por lo general no por ese otorgar créditos laxos, sino por digitar todo en pos de mantener a los países más o menos con un crecimiento controlado. Para no perder hegemonía esos centros de poder que responden Estados Unidos, Europa, pero etcétera. Pero el controlado también en ciertas direcciones, ¿no? Claro. O sea, desarrollate en esto sí, en esto no. Exacto. En esto me interesa que jugar yo, en esto bueno, hacelo vos porque no me interesa. Vos haces fideo, vos claro. Fabricás botones, nosotros hacemos las computadoras. Sí, bueno, sí, en ese aspecto te meto las mercaderías de segunda en tu territorio, por ejemplo, los barcos, la industria naval. Una ley de marina mercante, como la gente que tendríamos que tener, tendría que incluir la prohibición de importar barcos usados como entran ahora de los Estados Unidos. Totalmente. ¿No? Las barcazas del Mississippi entran acá como si nada, están todas podridas, no sirven, ecológicamente son un peligro, después son barcos que te van a durar un tiempito y los tenés que tirar, o sea, un negocio pésimo. Totalmente. Y no se desarrolla la industria naval local, que podría generar mucho laburo, en fin. Sí, todos temas estratégicos. El tema es que justamente lo que dicen incluso economistas estadounidenses como Jeffrey Sachs o Richard Wolff, que son muy prestigiosos. Wolff es declaradamente marxista, pero hacen, más allá de su ideología, hacen un análisis de la macroeconomía muy interesante, y están diciendo que poco menos que Estados Unidos está acabado económicamente, que ya perdió la disputa económica y tecnológica, ¿no?, frente a China. Por ejemplo, 7 de los 10 puertos con mayor tráfico de contenedores del mundo están en China. China tiene 30.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Estados Unidos ninguno, porque no desarrolló esa beta. Entonces, cada vez se empiezan a hacer más transacciones en renminbi, la moneda, o yuanes, que la moneda china, y China está empezando a establecer acuerdos bilaterales con un montón de países en los cuales la moneda de referencia es la moneda local y la moneda china, como hizo en algún momento con el préstamo swap con la Argentina, que finalmente Javier Milei, tan refractario, con un discurso tan anti-China, en un momento finalmente ese crédito swap con anuencia de los chinos le permitió zafar una de las crisis cambiarias que permanentemente amenazan a la Argentina, porque estamos mal y nos vamos bien, pero bueno, ese recurso de China que hizo zafar a Milei lo está aplicando China con muchos otros países. Entonces, lo que dice tanto Jeffrey Sachs como Wolff es que la hegemonía del dólar tiene los años contados. Hacen un repaso histórico, ¿no? En 1990, después de la caída del muro de Berlín, Rusia era un cachivache, o sea, una economía que trastabillaba tratando de convertirse en capitalista. China todavía era una sociedad mayoritaria, un país mayoritariamente aldeano, que era una factoría que hacía elementos que decían Made in China y uno ya daba por sentado que eran de malísima calidad. Y entonces Estados Unidos hablaba del que se venía el siglo de América, ¿no? El siglo de Estados Unidos, y bueno, 30 años después no solo no resultó ese siglo de Estados Unidos, sino que Estados Unidos está en absoluto retroceso, y todo lo que hace Donald Trump en respecto
a guerra arancelaria, pelea con sus vecinos, con México. Lejos de ser el siglo de América, América está contando los días, América entendiendo América como lo habla Donald Trump, Make America Great Again, sí. América para los americanos, la doctrina Monroe. Lejos de empezar un siglo está en una acelerada decadencia y el dólar tiende a desaparecer como moneda hegemónica en las transacciones globales. Por esos motivos, todo lo que está haciendo Donald Trump es un tema de berrinches o de manotazos para ver de qué modo puede Estados Unidos prolongar, claro. Sí, pero ahí después vemos como esa libertad, la libertad que pregonan de mercado, todo, queda en la nada cuando Huawei está haciendo teléfonos infinitamente superiores a los estadounidenses, entonces le prohíben la venta no solo en Estados Unidos, sino que bajan la guía de que, claro, todo el continente nadie puede utilizar ese tipo de teléfonos chinos que son tecnológicamente superiores. Meten presa a la CEO o acusan a TikTok de espionaje. Sí. Es como que todo la prédica esa del libre mercado que durante muchas décadas trataron de imponer a los países de la periferia, justamente para ellos entrar y vender en condiciones más ventajosas, ¿no? Sus productos, de imponerse económicamente, ahora cuando emerge otro polo de poder, empiezan a quedar en la nada, ¿no? Sí, esa desesperación quizás se muestra también en una política exterior bastante poco seria, que en el caso argentino quedó evidenciada de una manera brutal, ¿no? Con las declaraciones del embajador Estados Unidos, en Argentina, de los Estados Unidos, que ni siquiera todavía tenía el placé, cuando dijo que lo que quería hacer con la Argentina y la relación que quería tener con Milei, y metiéndose directamente en temas internos como por ejemplo las elecciones, ¿no? Diciendo por qué no tenía que ganar el kirchnerismo, qué había que hacer con China, metiéndose en temas que son decisiones del país, por más que tenga que ver con el mundo, ¿no? Vos tenés que venir a representar los intereses de tu país, pero intereses comerciales, sí, de relaciones y todo, pero no públicamente salir a decir semejante barbaridad, por más que sea una estrategia tuya o de tu país o la orden que tengas. Bueno, este tipo de declaraciones obscenas e inéditas también a nivel internacional te hablan de lo que está pasando a nivel interno, ¿no? Porque quizás una persona de esta categoría de funcionario en otra administración republicana o demócrata o la que sea, pero en otra administración con otro jefe de Estado quizás no podría tener la suerte o la posibilidad de expresarse tan naturalmente sin que tenga ninguna consecuencia, ¿no? Hay ninguna consecuencia por parte del poder central, a quien responde, que nadie le señaló, che, mira, te fuiste un poco de mambo, como tampoco de este país, ¿no? Porque el hombre habló sabiendo que acá en el país no iba a pasar absolutamente nada. Sí, totalmente. Entonces, bueno, porque es una barbaridad que ni la oposición salga a poner el grito en el cielo, ni los gobernadores, porque hace alusión directamente a los gobernadores, que son todos unos mafiosos, que si se sientan a negociar Estado con otro país, Estado provincial con otro país, implica la posibilidad de coimas. O sea, estamos tratando de mafiosos y salió uno solo, Axel Kicillof, y alguno más, creo, no, yo no escuché en realidad. Pero ¿dónde están los otros gobernadores? Claro. Que tienen la cola sucia, se callan la boca, una barbaridad. Hay como un reflejo cultural, ¿no? De sumisión, de una cosa colonial, ¿no? Sí. De que dice Estados Unidos, por eso las visas a Estados Unidos, ya estamos salvados, eso es un estándar. Perdón, ¿no les obliga a escuchar al jefe de gabinete de Maxi Puyaro, a Juan Cruz Cándido, a hacer alguna reflexión en la red social X al respecto? No sé si era directa o retuiteaba un comentario de un periodista que hablaba sobre este tema, lo cual termina siendo su expresión. Así que bueno, sí, Kicillof, quizás gente de Puyaro, pero no mucho más. No, bueno, lo peligroso de esto, dicen algunos analistas, incluso es una hipótesis que evalúa la Federation, que es hasta qué punto esta actitud de Estados Unidos de nene que fue dueño de la pelota y entonces imponía las condiciones del partido, ¿no? Con quién vos jugás para mí, vos no, vos te vas, vos te quedás. Sí. Hasta qué punto las élites estadounidenses o de los países del G7 serían tolerantes a resignar el poder económico que han consolidado a lo largo de décadas como actitudes y herramientas para nada santas,
y de qué modo eso podría influir en la geopolítica en cuanto a los conflictos bélicos. Porque justamente la movida de la OTAN de tratar de avanzar en Ucrania era justamente para empezar a ponerle límite al crecimiento ruso, que también es un crecimiento muy importante, que está aliado con un enemigo histórico como es China, del mismo modo que China se está aliando con Nueva Delhi. Hablábamos acá programas atrás de cómo el boom de la producción tecnológica, audiovisual de la India, y cómo esos tres países de enorme población y extensiones y riquezas están aliándose en los BRICS y en otros ámbitos, ¿no? Deponiendo viejas diferencias territoriales, políticas, de cosmovisión, para empezar a generar un bloque de desarrollo muy importante. Y la guerra en Ucrania se entiende como una movida para justamente tratar de neutralizar a Rusia y eventualmente poner un gobierno afín al G7, ¿no? Al bloque occidental en Rusia, de haber triunfado la guerra en Ucrania, que evidentemente esto no está pasando para nada. Y por eso también Biden impuso, y Trump también en su primer gobierno, que rompiese los contratos de provisión de gas de Rusia a Europa, Alemania. Entonces ahora la economía alemana está sintiendo el tremendo golpe de haber perdido la provisión de gas barata de Rusia. Y son todas acciones, ¿no? Bélicas que generan importantísimas tensiones y riesgos. Mirá, vos cuando estabas haciendo este panorama, que fue solamente poner la lupa puntualmente en un lugarcito, ya te habla de una realidad mundial muy difícil de explicar, ¿no? Porque antes la Guerra Fría era fácil de explicar, así, Rusia contra Estados Unidos, qué sé yo, democracia versus no democracia, en fin, había un muro, sabías de qué lado, antes también los aliados versus Hitler, era bastante simple la cosa para explicar, ¿no? Claro. Se resolvía en una guerra, en un enfrentamiento uno contra uno, pero ahora son tantos los intereses que andan dando vueltas. Vos fíjate, hablaste de India en 2 segundos porque se nos fue el tiempo. India, mientras hace esos acuerdos con China, con otras potencias por algunos temas puntuales, es un importante aliado de Estados Unidos. Sí. Relación que no se rompió. No. Entonces tampoco es tan lineal todo, ¿viste? No. Acá pregunta, y abrimos el chat en vivo, mira vos, Rafael Camerer nos escribe y dice, entonces Milei hace bien las tareas para el Mercosur. Y también pregunta, gran duda, ¿qué pasa si Estados Unidos deja de comprar a China por 3 meses? Bueno, en un rato te respondemos, pero por esta vía, si te parece, Rafael, y gracias por comunicarte con nosotros. Gracias. Vamos a empezar a leer también los mensajes porque Sí. no le estamos dando bola. Así que bueno, nos tenemos que ir, Henry. Sí, bueno. ¿Querés cerrar con una palabra nada más? Una palabra, bueno, migración gracias. inversa. De Canadá se están yendo muchos indios, están volviendo a India, porque ya Canadá... ¿No da más? No, India les está resultando más interesante que haber emigrado a Canadá. Y Canadá se estaba volviendo bastante dura también, ¿no? Con los no canadienses. Claro, a pesar de que es una sociedad que hasta tiene 2 idiomas, francés e inglés, era bastante en ese sentido abierta, había mucho oriental en Canadá, pero bueno, sí, se está volviendo más dura. Migración inversa. Sí, mira vos. ¿Qué pasará, no? Porque si se les va gente, Canadá siempre llamaba gente a que vinieran y todo. Sí. Es más interesante la nueva India. Polo, claro, la nueva India que Canadá, mira. Claro. Bueno, un datazo. Nos reencontramos el martes que viene. Gracias, Henry, gracias a la gente de la Federation por la información. Hacia dónde va el mundo no me quedó muy claro, pero después del fuera de aire me contás qué nos dijo. Dale. Chau, nos reencontramos. Chau, José Venturini, Javier Martínez, gracias. Chau.